Bien, entonces en esta semana hemos festejado a un papa del 400 después de Cristo, que se llamaba Dámaso, el cual quiso que se pusiera la oración del Gloria al Padre en la liturgia. Es una oración bien grande, bien bella y sencilla. Entonces empezamos: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y pidamos a la Virgen Santísima que nos acompañe. Alégrate María, llena eres de gracia, El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto Y de tu bendito es el vientre, Jesús. fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y en hora la de hora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Bien, entonces estamos ya en la tercera semana. Esto se va a pasar. En la tercera semana, el lunes de la tercera semana, hemos venido viendo en los lunes, martes pasados, que hay una nueva interpretación en el dogma de la anunciación, de la encarnación, no la enunciación, de la encarnación. Antes se pensaba que la encarnación y que Dios pensara en ese momento de encarnarse en una criatura que había nacido en el seno de la Virgen María. Ahí hace 2000 años. Pero hemos dicho que frecuentemente, como pasaba a nosotros, así pasó con Dios, que lo último ejecutado es lo primero pensado. Entonces, el hecho de que Jesús nació hace 2000 años y Dios se encarnó hace 2000 años, no significa que las cosas empezaron entonces, sino que empezaron mucho antes. Como el pensamiento empieza mucho antes que la acción que le sigue. Si uno quiere preparar un almuerzo, el pensamiento ya pensó desde hace una semana, tal vez un mes, hacer este almuerzo, preparar todo y sabe qué cosa, y va a comprar eso, va a comprar lo otro, y nadie sabe por qué se hace todo eso. Cuando se hace el almuerzo, entonces se entiende por qué esa persona desde un mes antes había pensado en ese almuerzo. Entonces, la acción del almuerzo viene mucho después que el pensamiento del almuerzo, que es lo más importante. Es el origen de todo. Entonces, hemos dicho que en la mente de Dios, Cristo, la humanidad de Cristo, ha sido creada antes de todos los siglos, al inicio de la creación, hace 15.000 millones de años. La visibilidad de ese pensamiento de Dios para los seres humanos se ha dado hace 2000 años.
Pero para nosotros es importante saber que la humanidad de Jesús ha sido pensada como primera creación. Después, todo fue creado sobre esa realidad primera, que fue la humanidad de Jesús. Como dice San Pablo en la carta a los Efesios y a los Colosenses, en él, o sea, en la persona de Cristo, humanidad en la cual se encarnó el Verbo, en él, por él y para él, todo ha sido creado y todos hemos sido creados. Esto es muy importante, porque si nosotros pensamos como siempre, es evidente que todo lo que vino antes de Cristo no ha sido creado en Cristo. Mientras que en la mente de Dios, que es la cronología divina que verdaderamente vale, en la cronología divina, la humanidad de Cristo ha sido creada primera. En ella, por ella y para ella hemos sido creados nosotros. Nosotros somos imagen de la humanidad de Cristo. Esto da un sentido nuevo, una visión amplia, profunda, bella de la encarnación. Y nos hace entender muchas cosas de lo que Jesús ha enseñado. Cuando habla en el juicio final, tuve hambre, me dieron de comer, pasen al paraíso. Pero ¿cuándo, Señor? A ti no te hemos conocido. Todas las veces que hacían eso con uno de los hermanos míos más pequeños, lo hicieron conmigo. Claro, ahora entendemos. Es que el hermano suyo más pequeño ha sido creado sobre el molde de él. Es imagen de él. Tiene mucho de él. Entonces, no es una cuestión solamente sentimental, que Jesús ama a los pobres, entonces el que hace las cosas para los pobres, la hace con él en sentido poético. No, no, es en sentido ontológico. O sea, en la línea del ser, no en la línea del sentimentalismo, en la línea del ser. Es que el pobre, el hambriento, el sediento, toda criatura humana es imagen de él, ha sido creada sobre el molde de él, tiene algo del ser de él. Vean qué visión más bella, más amplia, que nos ha dado esta nueva manera de interpretar la encarnación. Es lógico que no es un dogma, esta nueva interpretación no es un dogma, pero es una nueva interpretación que nos enriquece, nos hace entender mejor las cosas, sobre todo a los jóvenes. Eso lo diremos especialmente ahorita al terminar esto del dogma de la redención, que es aún más fuerte. Y con esto entramos en el dogma de la redención. Hay una nueva interpretación también en el dogma de la redención, o sea, cómo nos ha salvado Jesús. No es un dogma, pero es una forma nueva que nos amplía la visión, y yo personalmente creo que sea inspiración del Espíritu Santo en la Iglesia, y veremos que aumenta mucho el número de aquellos que dentro de la Iglesia ven con esta nueva visión. Yo digo
Es importante la nueva visión, sobre todo para la nueva generación, para los hijos, para las hijas, para los nietos, las nietas. Entonces es importante conocerla. ¿Cómo nos ha salvado Jesús? Podríamos decir, con su amor aprendido durante los 18 años. ¿Se recuerda, verdad? Los 18 años. Los misterios silenciosos. Si hubiese vivido su adolescencia y juventud en un palacio de reyes, jugando y dándose a la buena vida, no habría aprendido a amar a los seres humanos y amarlos hasta el grado de sufrir, de morir por ellos. Si hubiese pasado la juventud en los divertimientos y dándose a la buena vida, se habría desmayado tan solo al ver al soldado con el látigo en la mano al momento de la flagelación. Mientras que no, con fortaleza, afrontó todo por amor. Por otra parte, sabemos que su actuación en la pasión no fue fruto de una obediencia ciega y obligada a un plan del Padre, sino su pasión, como toda su vida, fue fruto de su libertad amorosa. Amorosa, llena de amor hacia nosotros, que necesitábamos a alguien que retomara los hilos del plan de la creación, que lo habíamos perdido con el pecado, para reconducirnos sobre ese camino que lleva a la divinidad. Por otra parte, sabemos que su actuación en la pasión no fue fruto de una obediencia ciega y obligada, sino su pasión, como hemos dicho, fue fruto de su libertad amorosa por toda la humanidad. Por tanto, hoy se ha superado la interpretación del pasado según la cual Jesús nos ha salvado pagando con su sangre al Padre en lugar nuestro. Como que el Padre estaba esperando que alguien sufriera y pagara. Esta nueva visión de la encarnación que se está difundiendo cada vez más y bastante dentro de la Iglesia, lo diremos al final, es de suma importancia para las nuevas generaciones. El amor de Dios es gratuito, no necesita ser pagado, mucho menos con sangre. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos ha salvado Jesús? Porque hasta ahora nosotros decíamos, nos ha salvado muriendo por nosotros en la cruz, derramando su sangre. Pero ahora estamos diciendo que la visión nueva, ampliada, que se va difundiendo cada vez más, dice que no es así, porque el amor de Dios, el perdón de Dios es gratuito. Pero eso sí, Jesús nos ha salvado. La pregunta entonces, ¿cómo nos ha salvado Jesús? ¿Cómo nos ha llenado de vida? ¿Cómo nos ha recuperado para la vida en plenitud? Que es llegar a ser partícipes de la divina naturaleza. Y sabemos que esto es
significa salvar. Retomamos el significado de la palabra salvar, si no, no captamos bien la cosa. Recuerden, salvar no es como para nosotros, como lo he entendido hasta ahora, que es agarrar por el pelo a alguien que se está ahogando. El significado dramático de salvar a alguien que se está ahogando. No. El significado de la palabra salvar es llenar de vida. Salud, dar. La U se cambió en V, la V. Salvar sonaba mal, se quitó la D y quedó salvar. Pero significa salud, dar. No rescatar dramáticamente a alguien que se está ahogando. Entonces Jesús, se podría decir, nos ha llenado de vida. Vaya, si nos ha llenado de vida. Nos ha vuelto a orientar hacia alcanzar la vida divina para la cual hemos sido creados. Claro que nos ha llenado de vida. Ahora entendemos mejor el significado de la palabra salvar y lo tenemos que entender así para poder comprender también este nuevo cambio del dogma esta nueva visión, nueva interpretación del dogma de la redención. Ahora vamos a escuchar cómo nos ha salvado Jesús. Aquí Carlos nos ayuda. La historia salutis, o historia de la salvación. Empezó con la creación de la naturaleza humana de Jesús, en la cual se encarnó el Verbo al inicio del mundo. En la persona de Jesús, por la cual persona y para la cual persona, todos hemos sido creados y salvados. Véase también la teología del primado de Cristo del beato Fray Juan Duns Scoto. Ha llegado, pues, la pregunta apremiante. Si Jesús no nos ha salvado pagando por nosotros al Padre, ¿cómo nos ha salvado? La respuesta se puede articular en 6 modalidades. Número 1. Revelándonos y aplicándonos de forma visible la misericordia del Padre. Siendo Jesús su imagen visible. De una forma análoga a la que Jesús contó en la parábola del hijo pródigo, al hijo pecador, el Padre simplemente lo acoge haciendo fiesta. El Padre le aplica su misericordia incondicional y gratuita. Lo hace porque así lo quiere, porque su esencia es amor.
su amor de entrañas, Raja Mim, no le permite sentir y actuar de otra manera. Su misericordia nos purifica como el carbón encendido purificó al profeta Isaías. Ante la majestad de Dios, yo dije, ay de mí que estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano y tocó mi boca. Y dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios. Se ha retirado tu culpa. Tu pecado está perdonado. Isaías 6, 5 al 7. Nos ha salvado Jesús, o sea, nos ha llenado de vida. En primer lugar, con su persona, con su encarnación, con la creación de su humanidad, en la cual se ha encarnado Dios, el Verbo. Ya nos ha y en Él, por Él y para Él hemos sido creados. Así nos ha transmitido esa plenitud de vida que es llegar a ser partícipe de la divina naturaleza. ¿Qué significa salvación? Entonces, eso es, digamos, la salvación completa, el cuadro completo de la salvación. La creación de la humanidad de Jesús, en la cual se ha encarnado el Verbo, y en la cual persona hemos sido creados todos para llegar a ser partícipe de la divina naturaleza, o sea, para llenarnos de vida, vida humana y vida divina. Esta es la visión total de la salvación. Luego podemos ir desgajando, por decirlo así, el racimo de la salvación en varios granos. Eso, el primero que acabamos de escuchar, esta humanidad que había perdido el sentido y Jesús la retoma. Había perdido el sentido con el pecado. Jesús la retoma y la vuelve a poner en el camino correcto hacia la divinidad, hacia el ser partícipe de la divina naturaleza. Y entonces, claro, Jesús, siendo Salvador, también salva del pecado. Pero el primer sentido de salvación no es salvar del pecado. El primer sentido de salvación es orientar la vida humana hacia ser partícipes de la divina naturaleza. Llenar esta criatura humana de la plenitud de Dios. Claro, haciendo eso, también le quita lo negativo, el pecado. Fray Juan Duncescoto, el beato Fray Juan Duncescoto, tiene una parábola breve. Dice, un doctor, amigo de una familia, quiere pasar el domingo con esta familia en alegría y va a la casa y lleva regalos para pasar la fiesta con esta familia a la cual ama.
Al llegar a la casa, encuentra el niño enfermo. Claro, en primer lugar, cura al niño y luego sigue la fiesta, porque vino no para curar al niño, digamos así, vino para hacer la fiesta. Eso, Jesús vino para llevarnos a la fiesta de Dios. Claro que primero, encontrándonos enfermos, nos cura de nuestra enfermedad, el pecado, para seguir llevándonos hacia la casa de Dios y ser partícipes de la divina naturaleza. Vamos a la segunda modalidad. Jesús nos ha salvado presentándose a la humanidad como camino, verdad y vida. El que lo sigue a él encontrará la casa del Padre y así se salvará. Un hombre perdido en la selva es salvado por una persona que se le ofrece como alguien que conoce el camino para salir de la selva. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es evidente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano? A veces nosotros pensamos que tiene que aprender tantas cosas. Sí, claro, es siempre bueno aprender cosas, pero de por sí no es muy difícil. Es suficiente que lea el Evangelio. A veces a los hijos, a las hijas, a los vecinos, a los vecinos, demos el consejo. ¿Tú quieres ser una persona que vale la pena? Hijo, ¿quieres ser una persona que se realiza en este mundo y va hacia la meta maravillosa para la cual ha sido creado? Simplemente lee los evangelios y ahí verás cómo es Jesús, qué hizo Jesús, qué pensaba Jesús, cómo se comportaba Jesús con las varias categorías de personas, por lo tanto, cómo trataba las situaciones humanas, las dificultades, los problemas, cómo los superaba y sobre todo, cómo nos amó, hasta qué punto nos amó, hasta perdonar desde la cruz y naturalmente resucitar para decirnos que yendo detrás de él resucitaremos, venceremos todo, esa será la última palabra, venceremos incluso la muerte. Entonces, adelante, detrás de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos con la tercera modalidad. Tercera modalidad. Venciendo definitivamente la muerte, que nos había arrebatado la vida terrenal y divina, por ser fruto del pecado y de sus consecuencias. Santiago 1, 12 y siguientes. La muerte ya no nos sujetará como esclavos para siempre. Bien, entonces, eso hace parte de la salvación. Es como el doctor que cura al niño enfermo para hacer la fiesta. Pero el fin es la fiesta. El fin de la encarnación es la fiesta. El fin del nacimiento de Jesús es la fiesta.
llegar a ser partícipe de la divina naturaleza. El tercer misterio gozoso. Tercer misterio gozoso. El nacimiento de Jesús. Y la orientación hacia lo divino. Así habría que decir el tercer misterio gozoso. Contemplamos el nacimiento de Jesús y la orientación de la humanidad hacia lo divino. El nacimiento de Jesús y con eso la orientación de la humanidad hacia lo divino. Cuarta modalidad. Otra manera. Donde hay amor, allí está Dios. Porque Dios es amor. A más amor, más presencia salvadora de Dios. El egoísmo mata y el amor salva. Poco egoísmo mata poco y poco amor salva poco. Mucho egoísmo mata mucho y mucho amor salva mucho. El máximo egoísmo de los fariseos, que concentró y simbolizó todo el egoísmo humano, mató al mismo autor de la vida. Pero el infinito amor de Jesús, hombre Dios, salvó a toda la humanidad. En Jesús estaba presente el mismo Dios Padre y el Espíritu Santo, con su amor infinito y gratuito. Por eso, en las expresiones amorosas de Jesús, hombre Dios, en toda su vida y más visiblemente en su pasión y muerte, estuvo presente Dios con todo su amor salvador. Todo lo que hizo Jesús durante su vida era devenir de la salvación. Juan 2:11. La humanidad, Jesús, en que se encarnó el Verbo, fue inundada por el infinito amor salvador de Dios. Cuando se usa la palabra Salvador, salvación, en este contexto que estamos usando, ustedes ya saben el significado de la palabra Salvador. Si no, no se orientan. No estamos hablando de una intervención dramática de salvar a alguien que se está ahogando, sino que estamos hablando de la intervención de Dios llenando de vida humana y de vida divina. Entonces, salud, dar, llenar de salud, llenar de vida. Todas las veces que usamos esta palabra salvación, salvador, en este contexto,
estemos cuidadosos porque se nos viene fácilmente lo tradicional, ¿no? Pongamos atención que el significado de salvar lo hemos agarrado de su etimología. Entonces hay que cambiar el sentido teológico, por decirlo así, que encontramos al hablar de la salvación humana. Vamos al número 6. Perdón, quinto. 5. Quinta modalidad. Jesús nos salvó también haciendo brotar dentro de nosotros la esperanza. Véase Spe Salvi de Benedicto XVI. Dándonos la buena noticia que Dios es amor infinito, incondicional y gratuito. Y que los pobres, los humildes, son los preferidos de su reino. Lucas 4:16. Esta noticia invita a buscar la casa del Padre. Siempre otra cosa que hay que recordar bien y decirla frecuentemente, todas las veces que decimos Dios es amor, siempre hay que añadir Dios es amor infinito, incondicional, gratuito, explicando el significado de estas palabras. Infinito, bien. Nosotros pensamos siempre en el amor de una madre, lo máximo que tenemos en la tierra. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Algo que ha llenado los libros y el mundo de poemas, de películas, de todo tipo de expresiones que han intentado describir la humanidad, el amor de una madre. Pero es el misterio de Dios que está detrás. Por eso que no se terminará nunca de hablar del amor de la madre. No se podrá decir, oh, ahora este poeta sí que ha dicho todo sobre el amor de la madre. No, es infinito. Y es el amor de una criatura muy limitada. El de Dios se entiende que es sin límites. Eso significa la palabra infines en latín, límite, sin límite, incondicional, sin condiciones. Nosotros acostumbramos a movernos en ese tipo de cosas con condiciones. Sí, yo te voy a con tal que yo te voy a beneficiar con tal que condiciones. No, el amor de Dios, como el de una madre, es sin condiciones. Absolutamente. Y gratuito. Y esto nos sirve para este tema. Porque decimos el amor de Dios, ¿cómo nos ha salvado? No haciendo pagar con sacrificio, con sufrimientos, nuestros pecados, y tampoco haciendo pagar a Jesús en lugar nuestro, haciendo pagar a Él con su sangre el pecado que ha sido cometido. No, su amor es gratuito, gratuito, gratis. Eso, por eso su gracia es la que nos llena de
de vitalidad, de vida, con su perdón. Y esto es lo que experimentamos después de una buena confesión. A veces yo he visto hombres como llorar porque habían tenido una vida dura de graves pecados, y cuando supieron en la confesión, nosotros nos pasa con cierta facilidad, hombres que al final se conmueven por sentirse completamente perdonados. Es la gratuidad del amor de Dios. Finalmente, el número 6. Sexta modalidad. Finalmente, nos salvó tocándonos con los sacramentos. El hijo pródigo quiso confesarse con el padre. El padre lo abrazó, lo besó, para hacerle sentir que estaba perdonado, salvado. Jesús en Palestina tocaba con su carne la carne de los enfermos, física y espiritualmente. Su energía humana y divina, al tocarlos, los curaba y los salvaba. Instituyendo los sacramentos, Jesús ha hallado la manera de tocarnos física y psicológicamente también a nosotros, sanándonos y salvándonos. El Verbo tocó, encarnándose, la carne del primer ser humano creado, Jesús. Desde entonces, la persona de Jesucristo fue fuente de vida integral para toda criatura humana. Véase primado absoluto de Cristo. Vida para recibirla nueva en la creación y vida para recuperarla cuando se deteriora por el pecado. Somos como ramitas que reciben vida del tronco. Nuestra carne pecadora, deteriorada, Jesús la tocó en los ciegos, sordos, mudos, paralíticos de Palestina. Mateo 2:5. Nos tocó a nosotros también con su palabra y con su toque físico en los sacramentos, para una salvación integral. Y así, la salvación objetiva y universal ocurrió con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. La humanidad
está salvada. Hace falta que cada ser humano, para hacer suya la salvación, exprese su libre voluntad de querer recibirla. Con las obras buenas y conduciéndose con los mismos sentimientos de Jesucristo. Es importante saber que lo que acaban de escuchar, cómo nos ha salvado Jesús, lo van a encontrar en el librito número 7, en el blog, en mi blog. Librito número 7, páginas 43, 46. De manera que allí pueden volver a profundizar. Y naturalmente lo que decimos esta noche lo van a encontrar al final de la próxima semana, antes de Navidad tal vez. Sí. Antes de Navidad van a encontrar todo lo que hemos dicho hasta ahora y que vamos a terminar mañana en la noche. Ahora, para terminar esta noche, esta nueva visión, ampliación del dogma de la redención, les decía que esta nueva visión, esta nueva interpretación del dogma, el dogma queda siempre, que Jesús nos ha salvado. Por eso que la Iglesia respeta todo eso. Esta visión se está haciendo cada vez más común. Irá lentas. Ustedes rarísimamente, yo digo, ojalá alguien de ustedes hayan oído algo así de algún sacerdote, pero dudo. Pero si han oído, mañana en la noche hay tiempo para estos aportes, ¿verdad? Lo que han oído, lo que piensan ustedes, las preguntas que quieren hacer. Sin embargo, sí se va ampliando. Para eso le traigo un testimonio muy importante. Es el director del diario Avvenire, se llama. Avvenire, que significa en futuro, el futuro. El director, un laico, pero escogido por los obispos italianos, que lo han puesto a dirigir su diario de todos los días. Vamos a escuchar lo que dice él sobre esta nueva visión de la redención, esta ampliación de la redención, del dogma de la redención. ¿Cómo nos ha salvado Jesús? Si nos ha salvado haciendo pagarle, Dios Padre le hizo pagar con la sangre en lugar de nosotros, etc. Vamos a oír con atención qué dice este director. Dice: estimado director, he leído con interés el artículo de Luigino Bruni en Avvenire del domingo 27 de este mes de octubre de 2019. He tenido una formación religiosa meritocrática y expiatoria,
hacia la cual, en verdad, siento una profunda rebelión. Expiatoria significa que alguien paga para ser perdonado. Esta es la palabra expiatoria, como la hemos entendido hasta ahora. Y si yo he tenido una preparación de este tipo. Sin embargo, me pregunto, ¿el sacrificio expiatorio de la sangre de Cristo para reconciliar con el Padre todas las cosas, apaciguando con la sangre de su cruz, o sea, por medio de él, las cosas de la tierra y las del cielo? ¿Era necesario eso? Pregunta, veremos, es una mujer. Pregunta esa mujer al director de este diario. Si no era necesario, ¿qué sentido tiene la pasión? Porque evidentemente lo que había leído parece que decía que no era necesario. Entonces ella pregunta aquí, y yo no entiendo. Si no era necesario eso, ¿era necesaria la pasión? Quisiera invitar al señor Bruni que me ayude a entender. Gracias, María Carla Pilloni. Así se llama la señora que manda esta carta al director, invitando a decirle a uno de sus columnistas que explique esta cuestión, que responda a esta pregunta. Pero el director mismo, 2 días después, responde a la carta. Yo lo leo todos los días, el diario Avvenire, por eso que me di cuenta de la carta y de la respuesta. Estimada señora María Carla, a propósito de la teología de la expiación, expiar, pagar por un delito cometido, he escrito varias veces en Avvenire, en este diario. En síntesis, en el Nuevo Testamento, incluyendo a San Pablo, se usa la imagen de la sangre y del rescate pagado por el Hijo, más en una imagen tomada en préstamo al Antiguo Testamento. Si miramos el mensaje general de los evangelios sobre la pasión de Cristo, no tenemos elementos para pensar que el Padre haya querido la muerte del Hijo como precio de salvación. Fíjense qué afirmación tremenda que hace este director. Prácticamente dice que todo lo que se nos ha enseñado sobre la redención, sobre el cómo hemos sido salvados, en realidad no tiene sustento seguro en el Evangelio. Ahora, ya la mayoría de los exégetas de lo que explican estas cosas, dice el director, sobre todo desde el Vaticano II, 1962, año de mi ordenación sacerdotal, es concorde en leer la pasión de Cristo como fidelidad extrema del Hijo a su compromiso que lo ha llevado a una muerte cruenta. Vean qué cosa. Cambia el significado de la redención, del porqué de la redención, del cómo de la redención. Nosotros respondíamos, ¿por qué la redención? ¿Cómo la redención? Respondíamos, porque Jesús ha pagado con su sangre por nosotros. Ese director de este diario de los obispos italianos dice que en realidad
la mayor parte de los exégetas de lo que explica la Biblia ya no dan esa explicación, ya dan otra explicación. La pasión de Jesús fue un acto de fidelidad extrema del Hijo a su compromiso que lo ha llevado a una muerte cruenta. En el bautismo había asumido Jesús que se pondría al frente de la humanidad y la llevaría hasta alcanzar la meta de ser partícipe de la divina naturaleza, y para eso el perdón del pecado también. Y él queda fiel a este compromiso hasta el final, hasta morir en la cruz. Entonces, el morir en la cruz no como pago, como paga a la voluntad de Dios, que quería esa sangre, sino simplemente como fidelidad extrema al compromiso que Jesús había tomado en el bautismo. Entonces, como fidelidad en el amor extremo de Jesús. Esa muerte cruenta de Jesús, no querida ni por el Padre ni por él, mas aceptada como consecuencia de la encarnación y de la maldad de los seres humanos. Es el mismo director que dice eso. Quería salvar al ser humano, quería llenar al ser humano con su amor, pero este amor fue rechazado por el egoísmo de los fariseos, que quisieron acallarlo, matándolo. Y Jesús quiso quedar fiel a ese amor a pesar de todo. Una teología medieval, sigue el director, y algunos padres han querido leer el sacrificio de Cristo con las categorías arcaicas del sacrificio del nuevo Cordero. Son imágenes simbólicas tomadas del Antiguo Testamento. Son interpretaciones del cómo nos ha salvado Jesús, de por qué ha muerto Jesús. Son interpretaciones del dogma, pero no son dogma, son interpretaciones del dogma. También en la carta a los Colosenses se mueve en el pasaje que usted cita en esta misma tradición, dice el director a la señora que escribió, la cuestión de expiar. También las oraciones litúrgicas, especialmente de la Semana Santa, resienten de estas lecturas de la expiación en la versión que les ha dado Anselmo de Aosta, la así dicha satisfacción vicaria en lugar de satisfacción de Jesús al Padre en lugar nuestro. Fue interpretada así, pero la mayor parte de los exégetas hoy ya no la interpretan así. El Padre estaba tan airado con los hombres que solo la sangre del Hijo la podía satisfacer. Además, por la palabra expiación, dice el director, hay que cuidar de su correcto significado. El normal es el de ser punido para reparar un mal y aplacar la ira divina. Pero en la Biblia, casi siempre, el sujeto del verbo expiar es Dios, no el pecador. Entonces, expiar es prácticamente sinónimo de perdonar. Es Dios quien expía, no el ser humano.
ver, por ejemplo, Romanos 3:25. Dios no ha puesto a Jesús para expiar, es decir, para punirlo en lugar nuestro y así aplacar su ira y recibir satisfacción, mas es Dios quien hace expiación mediante la muerte de Jesús. Perdona mediante el amor extremo de Jesús. La cruz es vista como el lugar donde Dios da el perdón, como respuesta de amor al amor extremadamente fiel de Jesús. Estoy convencido, dice el director, que la lectura de la pasión como precio a pagar nos aleja de la novedad del cristianismo. Esto para los jóvenes es muy importante, dar esta versión, porque si no aleja esta nueva generación del cristianismo, de la novedad del cristianismo, nos da una idea de Dios más cercana al dios Marduk y Baal, que son dioses paganos, y nos aleja del Dios amor que nos da Jesús, o al Padre misericordioso de las parábolas, y hasta nuestros tiempos nos ha impedido comprender las más bellas páginas de la Biblia y de los evangelios. Gracias por su carta, señora Carla, le dice el director. Ahora concluyo diciendo que yo lo he encontrado por primera vez esto, después de la intuición que yo ya había escrito. Esto yo le he dado toda la importancia. ¿Por qué? Porque es el director del diario de los obispos italianos. Eso significa que ellos son responsables de todo lo que se dice teológicamente sobre el cristianismo, y por lo tanto estos artículos que están dando una explicación nueva de lo que los cristianos de todo el mundo han oído hasta ahora, eso es grave. Si fuera un pecado, si fuera un daño, inmediatamente habrían hecho escándalo. Y yo estuve atento, leyendo el Avvenire todos los días después, para ver si había alguna reacción escandalizada de algún obispo. No encontré nada. Más bien, 3 días después, el director de los obispos italianos fue a visitar donde se edita este diario, y eran solo elogios, alabanzas para la edición de este diario, y alabando al director. Entonces significa, ya yo no sabía que la mayor parte de los exégetas ya da esta nueva explicación. Yo no lo sabía, pero está eso, y está esto de que es el director del diario de los obispos, y ningún obispo ha reaccionado protestando. Para mí esto da un significado muy grande, una fuerza muy grande a lo que acabamos de decir.